Queridos hermanos, estamos nuevamente en sus hogares llevando este programa Confirma mi Fe. Como de todo sabido, estamos abordando los temas del retiro, del querigma, de la nueva evangelización. Estamos precisamente en el tema de la conversión. La conversión implica también las renuncias a Satanás. Y concretamente hay que ver en qué cosas estamos inmiscuidos, ¿no? Se requiere reconocer en qué campos se ha metido la persona, arrepentirse y luego hay que renunciar. Hay que identificar concretamente, porque el tema de la superstición, el tema esto de la brujería es un tema muy amplio y concretamente hay que saber en qué estamos metidos. Y uno de los puntos principales aquí es el tema del ocultismo. Y se entiende por tal la búsqueda del conocimiento de lo oculto o lo futuro. El caso del horóscopo entra también aquí, de alguna manera entra esto del horóscopo. Aquellas personas que suelen consultar el zodíaco, ¿no? Compran el periódico o consultan otras instancias para poder conocer el futuro. Sabemos que solo Dios es el que conoce el futuro, el presente, el pasado. Y todo eso es pecado. Y lo hacen a través de los medios de adivinación o de sortilegio, que pueden ser la astrología, el horóscopo, la lectura de las cartas, la lectura de la mano, la lectura del café. En todas estas cosas se puede caer perfectamente en esto del ocultismo. Como ven, es algo muy amplio, ¿no? También implica la famosa bola de cristal, ¿no? Que eso solamente se ve en las películas hoy, ¿no? Pero hay personas que todavía tienden a ese recurso de consultar la bola de cristal. Y luego los péndulos adivinatorios. Y luego está algo que se ha hecho muy común últimamente en los colegios, entre los jóvenes, sobre todo adolescentes, que es el tema de la ouija. Lamentablemente muchos jóvenes han caído, a veces por pura curiosidad, ¿no? En algunos lugares se le ha cambiado el nombre, ya no se llama ouija, algunos le llaman martita. Así que me consejo para los padres que estén pendientes de sus hijos, porque ellos de alguna manera a veces se ven metidos en estas situaciones por curiosidad, o de repente otros niños llevan estas cosas a la escuela y todos quieren estar metidos en eso. También tenemos el espiritismo, donde se evoca a los difuntos. Eso también es un pecado y es evidente que los difuntos no te van a hablar, ¿no? Es el demonio, o a veces otras personas mismas imitan voces y el otro ingenuo puede creer que es su familiar que está hablando, ¿no? Y por supuesto que eso implica gastos. Mucha gente vive a costillas, como se dice vulgarmente, de esta inocencia, ¿no? Los brujos, por ejemplo, ¿no? Es gente que no sabe, pero sin embargo saben mentir y dicen las cosas que la gente quiere oír. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada y no hay ya paga para ellos, pues se perdió su memoria, tanto su amor como su odio, como sus celos a tiempo de que pereció, y no tomarán parte nunca jamás en todo lo que pasa bajo el sol. Esto lo dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Por lo tanto, no es un invento. Las personas que mueren ya no tienen permiso para hablar, ya no tienen permiso para estar en comunicación con nadie. Por lo tanto, pues eso de consultar a los muertos es una mentira. Digo, hay personas que les encanta esto, ¿no? También hay templos espiritualistas donde hay una mezcla de espiritismo, curanderismo y ritos cristianos. Los que la gente llama, esto de los centros blancos lo llaman, ¿no? Y lo llaman así porque supuestamente invocan a los santos. Son estos centros donde hay imágenes, donde hay flores, hay incienso, hay velas. Y todo eso también de alguna manera es pecado, ¿no? Y se le llaman centros espiritualistas. Es esa fusión de espiritismo, curanderismo y ritos cristianos. Y la gente dice que eso no es malo, que hay imágenes, que no voy a hacerle daño a nadie, pero sin embargo se cae en ese pecado
contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Y luego todo medio por el que se pretenda ese tipo de conocimiento. También la promoción o búsqueda del poder aplicado en la magia, en la brujería, hechicería, curanderismo, maleficios y cosas semejantes. Todo esto se llama ocultismo, y eso es parte de las obras de Satanás que tenemos que renunciar. Si hay personas que están viendo este programa, que están escuchando esto y están inmiscuidas en esos temas, mi consejo es que se alejen de ello, ¿no? Porque eso va progresando y al final pues la gente confía más en un brujo que en Dios mismo, ¿no? Confía más en las palabras que el brujo le puede decir que lo que el mismo Dios nos está diciendo. Entonces pues es un pecado gravísimo que por supuesto tenemos que arrepentirnos. Además del ocultismo tenemos el esoterismo. Estos son los diversos grupos y procesos iniciáticos, como los rosacruces, los teósofos que profesan la teosofía, doctrina religiosa que tiene por objeto la unión con la divinidad, prescindiendo de la razón y de la fe. Y también está ahí la masonería y otros del mismo estilo. Ustedes sabían que esta secta de Toby es parte de la masonería, ¿no? Eso que tiene que tener ese contacto con la divinidad. Hay que entender que eso es malo en el sentido cuando la persona quiere adquirir ese poder, ¿no? O sea, no deja que Dios actúe en él, sino quiere que manipular el poder de Dios. A eso se llama pues todo esto de la masonería, esoterismo y todo eso, ¿no? Y decía el Deuteronomio: cuando entres a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer pecados abolibles como las de esa tribus. No ha de haber en ti nadie que practique adivinación, astrología, hechicería o magia, nadie que practique encantamientos o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que hacen estas cosas. Dios aborrece a todos aquellos que hacen estas cosas esto que estamos hablando, del ocultismo, del esoterismo. Y hay otros terrenos altamente riesgosos de daños del enemigo, como el control mental. Es otra forma de afectar a la persona, ¿no? La meditación trascendental y otras prácticas que pretenden promover los poderes mentales o parapsicológicos. Como ven, hermanos, todo esto son campos del demonio, ¿no? Y tenemos pues que de alguna manera rechazar todo eso, porque todo eso no nos permite vivir nuestro cristianismo. Todo eso nos aparta de la fe, porque al final terminamos creyendo en lo que me dice esta persona, un brujo, un iniciado, y luego ya no creo en Dios, ya no creo en la Sagrada Escritura, ya no creo en la doctrina de la iglesia. Entonces paso de la religiosidad, paso pues a la superstición, ¿no? A creer en cosas. Y el problema es que cuando se visita esos lugares, ya la gente va mentalizada y quiere escuchar precisamente eso, que anda mal, que le han hecho mal. En ese aspecto pues es malo, es pecado asistir a estos centros. Entonces, para la reflexión y para la meditación, para terminar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado y cómo afecta a mi vida? El pecado tiene incidencias en la sociedad, en lo social. No solamente me afecta a título personal, ¿no? Tantos males en el mundo son fruto del pecado. Solo pensemos en el primer pecado, el pecado de Adán. Ese pecado nos afectó tanto que nos apartó de Dios y nos sigue afectando ese pecado, el pecado original. Entonces ven, ahí tenemos un ejemplo de cómo el pecado tiene incidencia social, no solamente personal. Si todos nos convirtiéramos a Dios, eso haría modificar todas las cosas. Y no solamente afectan a nivel social, también a nivel personal. Toda la maldad del mundo es fruto de ese pecado personal.
que fácilmente le echamos la culpa a los tiempos, ¿no? Cuando decimos los tiempos han cambiado, nosotros somos los que hemos cambiado. Los tiempos siguen igual, ¿no? Y las cosas que están pasando son consecuencias de nuestros pecados. Luego me queda claro cuáles son las obras de Satanás, de las cuales Dios me pide salir de ellas. Ya dijimos todo lo que implica superstición, todo lo que implica esa cercanía con las cosas diabólicas, la adivinación, la astrología, ¿no? El creer que un objeto tiene poderes, como se llama el fetichismo, ¿no? Todo eso son cosas de las cuales debo alejarme, son obras de Satanás. Pero se me pide renunciar a todo ello, renunciar a objetos que a veces poseemos en nuestros hogares o andamos con nosotros mismos. Por ejemplo, el conocimiento de tiendas donde existen las herraduras de caballos, ¿no? Supuestamente para atraer clientes, se dice, ¿no? O el ajo, la ruda, que para espantar los malos espíritus. ¿De qué sirve que tengamos esas cosas en la casa cuando nosotros mismos les abrimos el corazón? Quiere decir que en nosotros anden mal, no está en la casa, ¿no? Entonces todas las cosas tenemos que rechazar, ¿no? Y luego, ¿qué tengo que hacer si quiero experimentar el amor de Dios en mi vida? Rechazar lo que Dios rechaza. Primero el pecado. Luego rechazar todo aquello que me aparta de Dios y pone en tela de juicio mi fe en el poder del Señor. Entonces pues la invitación está en rechazar todas esas cosas que implican supersticiones, ¿no? Nuestros pueblos lamentablemente han caído últimamente mucho en eso, ¿no? Por eso abundan los brujos, los centros espiritualistas, esta gente que anda supuestamente adivinando, dando medicina, no simplemente medicina natural. Eso no es malo, hemos dicho, ¿no? En la iglesia existen muchas instituciones, iniciativas que ayudan a los demás con esto. En el caso de FUCRISAN, ¿no? La Fundación Cristiana de Medicina, ¿no? Y esas cosas, que de hecho aquí en la parroquia nuestra tenemos una especie de clínica, ¿verdad? Que es medicina meramente natural. Ahí no se invocan los muertos, ni andan pidiendo oraciones, ni aguas raras, ¿no? Simplemente tratamiento con medicina como lo hacían antes nuestros antepasados, ¿no? Se curaban con medicinas. Eso no es malo. Lo malo es la consulta de lo oculto, de invocar a los muertos y creer que cosas tienen poderes, ¿no? Y no poderes naturales, sino poderes sobrenaturales, ¿no? Como el caso, mucha gente cree que la cebolla tiene poderes, ¿no? Y que nos aleja de los malos espíritus, las malas vibras. Sabemos que eso es pura mentira, ¿no? La cebolla simplemente está buena para la comida, ¿no? Y punto, ¿no? Los ajos igual, ¿verdad? Nos ayudan para una buena digestión. Pues nada que ver, ¿no? Con que va a alejar los malos espíritus. Ya parece que ni a los murciélagos aleja ya los ajos, ¿no? Así es que no creer, hermanos, que estas cosas tienen poderes. Simplemente son criaturas que Dios dejó para que nos sirvan. Y aquí el poderoso pues es Dios, ¿no? Él es el único que nos salva. Así es que les invitamos a todos los hermanos que escuchan este programa a que hay que renunciar a todo aquello pues que nos aleja de Dios, ¿no? Como hemos dicho, esas prácticas, esas actividades, esos objetos en todos los campos que se refieren a esto de ocultismo, esoterismo, superstición. Pidamos al Señor pues que nos ayude, que nos dé fortaleza, ¿verdad? Para ser capaces, porque estamos a veces tan metidos en esos campos que se nos hace difícil, ¿no? Pero con el poder de Dios sí podemos. Pidamos al Señor que nos ayude, que nos aleje y que toda nuestra atención sea para Dios, que nuestro empeño, que nuestro amor sea para Dios y para su honra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.